Un marinero español condenó su propia patria a perder una de las batallas más importantes de la historia americana. Corría el año 1512, cuando el destino cambió para siempre el rumbo de la conquista. Un barco español se hundía en las aguas turquesas del Caribe, cerca de las costas de Yucatán. Entre los pocos hombres que lograron llegar a la orilla, empapados y con las fuerzas justas para respirar, se encontraba Gonzalo Guerrero. Este marinero de palos de la frontera no sabía que acababa de protagonizar el primer capítulo de una historia que haría temblar los cimientos del Imperio español. Guerrero no era un hombre cualquiera. Había luchado en la conquista de Granada, había visto caer el último reino musulmán de la península ibérica y había sentido en sus propias manos el peso de la espada que expandía la corona castellana. Era, por así decirlo, un soldado curtido en batallas, un hombre forjado en el metal de la conquista. Pero el mar no entiende de títulos ni de glorias pasadas. Los supervivientes del naufragio fueron capturados rápidamente por los mayas. Para ellos, estos extraños hombres barbudos de piel pálida no eran conquistadores, sino simplemente prisioneros. La esclavitud les esperaba, y con ella, una muerte casi segura. El trabajo forzado, las enfermedades, el agotamiento. Uno tras otro, los compañeros de Gonzalo fueron cayendo. Las crónicas sugieren que la mayoría no resistió ni siquiera los primeros meses. Pero algo extraordinario comenzó a suceder con Guerrero. Donde sus compañeros veían opresores, él empezó a ver maestros. Donde otros encontraban una cultura inferior que despreciar, él descubrió una civilización que lo fascinaba. Los estudios antropológicos de las últimas décadas han revelado que este tipo de asimilación cultural, aunque poco común, no era imposible. El fenómeno psicológico conocido como síndrome de Estocolmo existía mucho antes de que tuviera nombre. Gonzalo comenzó a aprender maya. No solo las palabras básicas para sobrevivir, sino la lengua completa, con sus matices, sus expresiones, su poesía. Se sumergió en las costumbres de sus captores como si fuera un antropólogo adelantado a su tiempo. Pero hubo algo que marcó definitivamente su transformación. Decidió tatuarse el cuerpo siguiendo las tradiciones guerreras mayas. Los tatuajes en la cultura maya no eran simples decoraciones. Eran símbolos sagrados, marcas de honor que contaban la historia de un guerrero. Que un extranjero se sometiera a este ritual era algo casi inconcebible. Sin embargo, Gonzalo no solo se tatuó, sino que se labró la cara y se perforó las orejas, adoptando completamente la apariencia de un guerrero maya de élite. Su habilidad en combate pronto se hizo evidente. Los mayas, que inicialmente lo habían visto como un simple esclavo, comenzaron a reconocer en él a un luchador excepcional. Era más alto y fuerte que la mayoría de los guerreros nativos, conocía técnicas de combate europeas que podía combinar con las tácticas mayas, y mostraba una valentía que rayaba en la temeridad. El jefe Taxmar no tardó en reclamar a Gonzalo como parte de su guardia personal. Pero la leyenda que cimentó definitivamente su reputación ocurrió durante una expedición de caza. Según las tradiciones orales que han llegado hasta nuestros días, el jefe Nakom Balam había caído al agua y estaba siendo atacado por un caimán enorme. Gonzalo, sin dudarlo un segundo, se lanzó al agua y mató al reptil con sus propias manos. Este acto de valor le valió el reconocimiento más alto que podía recibir un guerrero. Le concedieron la mano de Sasil Ha, hija del Jalach Uinik Nachan Khan, uno de los líderes más importantes de la región. Al casarse con ella, Gonzalo no solo formó una familia, sino que se convirtió en Nakom, es decir, capitán de guerra. Un español había alcanzado uno de los rangos más altos de la jerarquía militar maya. Para entonces, Gonzalo ya tenía 3 hijos y una posición que jamás podría haber soñado en España. Era respetado, temido por sus enemigos y amado por su nueva familia. Su transformación era total. El marinero español había muerto. En su lugar había nacido un guerrero maya con conocimientos únicos sobre las tácticas europeas. El momento de la verdad llegó en 1519. Hernán Cortés desembarcó en Cozumel y, sabiendo que podría haber supervivientes españoles en la región,
envió mensajeros con una propuesta de rescate. Le ofrecían a Gonzalo volver a su vida anterior, reunirse con sus compatriotas, participar en la conquista desde el bando español. La respuesta de Gonzalo ha quedado grabada en las crónicas históricas como una de las decisiones más impactantes de la época. Sus palabras exactas, según los testimonios de la época, fueron: «Tengo esposa y 3 hijos. Me tienen por cacique y capitán cuando hay guerras. Tengo labrada la cara y horadadas las orejas. ¿Qué dirán de mí esos españoles cuando me vean de esta manera?». Pero rechazar la oferta de Cortés no fue solo una decisión personal. Fue una declaración de guerra. Gonzalo había tomado la determinación más trascendental de su vida. Utilizaría todo su conocimiento sobre las tácticas militares españolas para enseñar a los mayas cómo derrotar a sus antiguos compatriotas. Comenzó entonces lo que podríamos llamar la primera escuela militar antiespañola de América. Gonzalo reveló a los guerreros mayas secretos que ningún otro nativo conocía. Les explicó que los caballos, esas bestias que tanto terror inspiraban, podían ser derribados si se atacaban sus patas. Les enseñó que los arcabuces, después del estruendoso disparo que sembraba el pánico, necesitaban un tiempo considerable para volver a cargarse, momento perfecto para atacar. Pero quizás lo más valioso fue cuando les mostró los puntos débiles de las armaduras españolas. Las articulaciones, las zonas donde las placas se unían, los lugares exactos donde una lanza maya podía penetrar el metal europeo. Era información privilegiada que convertía a los guerreros mayas en adversarios mucho más peligrosos. Cuando Francisco Hernández de Córdoba llegó a las costas yucatecas en 1517, esperaba encontrar la resistencia desorganizada típica de otros territorios americanos. En su lugar, se topó con una defensa coordinada, táctica y devastadoramente efectiva. Los mayas lucharon como nunca antes lo habían hecho, utilizando estrategias que parecían conocer los movimientos españoles de antemano. La expedición de Córdoba fue un desastre. Los españoles se vieron obligados a retirarse, heridos y desconcertados. No podían entender cómo estos nativos habían desarrollado tácticas tan sofisticadas para contrarrestar sus ventajas militares. Lo mismo sucedió al año siguiente con Juan de Grijalva. Su expedición también encontró una resistencia feroz e inesperadamente organizada. Los mayas ya no huían despavoridos ante los caballos, ni se paralizaban con el sonido de los arcabuces. Atacaban con precisión, aprovechaban los momentos de vulnerabilidad española y luchaban como si conocieran cada movimiento de sus enemigos. Pero el verdadero examen llegó en 1527, cuando Francisco de Montejo inició la conquista formal de Yucatán. Montejo era un conquistador experimentado que llegó con 380 soldados bien armados y la confianza de que la campaña sería relativamente rápida, como había ocurrido en otras regiones de América. Lo que encontró fue completamente diferente. La resistencia maya era feroz, coordinada y parecía anticiparse a cada movimiento español. Las batallas se prolongaban más de lo esperado. Las bajas españolas se multiplicaban y el territorio que creían conquistado se rebelaba una y otra vez. La conquista de Yucatán, que en otros lugares había tomado meses, se extendió durante más de 20 años. Los historiadores modernos consideran que esta resistencia prolongada se debió, en gran medida, al entrenamiento que Gonzalo Guerrero había proporcionado a los guerreros mayas. En 1531, Alonso de Ávila intentó tomar Chetumal. La respuesta fue inmediata y coordinada. Todo el sureste de Yucatán se levantó en armas. No fueron rebeliones aisladas ni ataques desesperados. Fue una resistencia organizada, planificada y ejecutada con una precisión que dejó atónitos a los españoles. La situación se volvió tan insostenible que en el otoño de 1532, algo casi impensable ocurrió. Todo el ejército español tuvo que huir de Yucatán. No retirarse ordenadamente, no replegar fuerzas para reorganizarse, huir, en canoas hacia Honduras, derrotados por un enemigo que habían subestimado completamente. Esta increíble huida marcó un punto de inflexión que cambiaría para siempre la percepción que los españoles tenían sobre la conquista de América. Hasta ese momento, ningún territorio había ofrecido una resistencia tan prolongada y efectiva.
Los informes que llegaban a la corona describían una situación completamente inesperada. Los nativos de Yucatán luchaban con una sofisticación táctica que rivalizaba con los ejércitos europeos. Mientras tanto, Gonzalo Guerrero había alcanzado un estatus legendario entre las tribus mayas. Su nombre se susurraba en las aldeas como el del gran Nacom que había derrotado a los invasores barbudos. Las madres contaban a sus hijos historias sobre el guerrero de piel pálida que había elegido defender su nueva tierra antes que traicionar a su familia adoptiva. Los documentos de la época sugieren que Guerrero no se conformó con enseñar tácticas defensivas. Según algunas teorías históricas, comenzó a desarrollar estrategias ofensivas completamente nuevas. Combinaba la movilidad y conocimiento del terreno de los guerreros mayas con técnicas de asedio y formaciones de batalla que había aprendido durante las campañas europeas. Una de las innovaciones más brillantes que se le atribuye fue la creación de lo que los historiadores modernos llaman guerrilla anticipada. Guerrero entendía que los españoles dependían de sus líneas de suministro y comunicación. Enseñó a los mayas a atacar estos puntos vitales, cortando las rutas de abastecimiento y aislando a las fuerzas españolas en territorio hostil. También se cree que desarrolló un sistema de señales que permitía coordinar ataques simultáneos en diferentes puntos de la península. Utilizando tambores, humo y corredores entrenados, los mayas podían comunicarse a través de grandes distancias y sincronizar sus movimientos militares con una precisión asombrosa para la época. Pero la contribución más devastadora de Guerrero podría haber sido su conocimiento sobre la psicología militar española. Sabía exactamente qué tipo de tácticas aterrorizarían más a sus antiguos compatriotas. Los ataques nocturnos, los gritos de guerra coordinados, las emboscadas en lugares donde los caballos no podían maniobrar. Cada estrategia estaba diseñada para maximizar el impacto psicológico sobre las tropas españolas. Los cronistas de la época describían el terror que se había apoderado de los soldados españoles en Yucatán. Hombres que habían luchado sin miedo en Europa y otras partes de América ahora dormían mal. Saltaban ante cualquier ruido y suplicaban ser trasladados a otras campañas. El factor miedo, que tradicionalmente había favorecido a los conquistadores, ahora jugaba en su contra. En 1535, Francisco de Montejo el Mozo intentó una nueva aproximación. En lugar de la fuerza bruta, decidió intentar la diplomacia y establecer alianzas con algunas tribus mayas. Pero se encontró con que la influencia de Guerrero había creado una red de resistencia que abarcaba prácticamente toda la península. Las alianzas tradicionales entre las diferentes ciudades-estado mayas, que históricamente habían estado fragmentadas y a menudo en conflicto entre sí, ahora mostraban una unidad sin precedentes frente al enemigo común. Esta unificación, algo casi imposible de lograr en circunstancias normales, se había convertido en realidad bajo la dirección estratégica de Guerrero. Los documentos españoles de la época revelan la frustración creciente de los conquistadores. Cartas dirigidas a la corona describían una situación imposible de sostener y hablaban de fuerzas demoníacas que guiaban a los nativos. Por supuesto, no podían imaginar que detrás de esta resistencia sobrenatural se encontraba uno de sus propios compatriotas. El momento más dramático de esta guerra prolongada llegó en 1536. Según las crónicas mayas que han sobrevivido hasta nuestros días, Gonzalo Guerrero lideró personalmente un ataque contra una fortificación española en la costa. Esta batalla tendría un significado especial. Era la primera vez que Guerrero se enfrentaba cara a cara con soldados de su propia nacionalidad. Los relatos de esta batalla, aunque mezclados con elementos legendarios, describen a Guerrero luchando con una ferocidad que impresionó incluso a los guerreros mayas más experimentados. Vestido con los atuendos tradicionales de un Nacom, con el rostro pintado para la guerra y blandiendo armas tanto españolas como mayas, representaba la fusión perfecta de dos mundos militares. Durante esta batalla, algunos testimonios sugieren que Guerrero tuvo la oportunidad de capturar a varios soldados españoles. Sin embargo, en lugar de ejecutarlos según las costumbres de guerra de la época, decidió liberarlos con un mensaje para sus comandantes. El mensaje era simple, pero devastador.
Decidles que Gonzalo Guerrero, marino de Palos, ahora lucha por Yucatán. Este mensaje causó conmoción en las filas españolas. Por primera vez comprendieron que no se enfrentaban simplemente a nativos especialmente hábiles, sino a alguien que conocía sus tácticas, su idioma, sus debilidades. La traición de uno de los suyos explicaba finalmente la resistencia tan extraordinariamente efectiva que habían encontrado. La noticia de la traición de Guerrero llegó hasta España, donde causó un escándalo considerable. Un súbdito de la corona había elegido luchar contra su propio reino. Había formado una familia con nativos y había usado sus conocimientos militares para defender territorio extranjero. Era una situación sin precedentes que desafiaba todas las concepciones sobre lealtad y conquista. Pero para los mayas, Guerrero representaba algo completamente diferente. Era la prueba viviente de que los mundos podían unirse, de que las diferencias culturales podían superarse y de que la verdadera lealtad no dependía del lugar de nacimiento, sino de las elecciones personales y los vínculos del corazón. El final de Gonzalo Guerrero está envuelto en el misterio. Algunas fuentes sugieren que murió en combate alrededor de 1536, luchando contra una expedición española en las costas de Honduras. Otras teorías proponen que sobrevivió mucho más tiempo, continuando su labor de resistencia desde las sombras. Lo que sí sabemos con certeza es que su legado perduró mucho después de su muerte. La resistencia maya en Yucatán continuó utilizando las tácticas que él había enseñado. De hecho, la conquista completa de la península no se completó hasta 1546, convirtiéndola en una de las campañas más largas y costosas de toda la conquista americana. La historia de Gonzalo Guerrero nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana y las decisiones que definen nuestras vidas. En un momento crucial, un hombre tuvo que elegir entre la lealtad a sus orígenes y la fidelidad a su nueva familia y comunidad. Su elección cambió el curso de la historia y demostró que los vínculos del amor y la convicción personal pueden ser más fuertes que las obligaciones impuestas por el nacimiento o la nacionalidad. Hoy, cuando el mundo se enfrenta a divisiones similares entre culturas, nacionalidades y creencias, la historia de Guerrero nos recuerda que es posible construir puentes entre mundos aparentemente incompatibles. Su legado no es el de un traidor, sino el de un hombre que eligió el amor sobre el odio, la comprensión sobre el prejuicio y la construcción de una nueva familia humana sobre la destrucción de culturas ajenas. En una época donde la globalización nos conecta más que nunca, podemos aprender de Gonzalo Guerrero que la verdadera patria no está determinada por fronteras geográficas, sino por los valores que defendemos y las personas que elegimos proteger. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias lealtades y a considerar si estamos construyendo un mundo más unido o perpetuando divisiones del pasado. Los hijos de Gonzalo Guerrero, nacidos de la unión entre un conquistador español y una princesa maya, se convirtieron en los primeros mestizos documentados de América. Estos niños crecieron como puentes vivientes entre dos mundos que parecían condenados a destruirse mutuamente. Itzamna, el mayor de sus hijos varones, heredó no solo los conocimientos militares de su padre, sino también su capacidad para ver más allá de las diferencias culturales. Cuando Guerrero murió en combate, su familia no quedó desamparada. Los códices mayas hablan de cómo Sacilha, su esposa, se convirtió en una figura de poder por derecho propio. Las mujeres en la sociedad maya tenían más influencia de la que muchos historiadores han reconocido tradicionalmente. Sacilha utilizó su posición para mantener viva la llama de resistencia que había encendido su marido. Los españoles, después de años de fracasos en Yucatán, comenzaron a cambiar su estrategia. Se dieron cuenta de que no bastaba con la superioridad militar tradicional. Necesitaban entender mejor al enemigo que enfrentaban. Empezaron a estudiar las tácticas que los mayas habían desarrollado bajo la tutela de Guerrero, intentando encontrar contramedidas. Una de las revelaciones más sorprendentes de los archivos coloniales tardíos es que algunos comandantes españoles llegaron a recomendar el reclutamiento de soldados mestizos. Argumentaban que estos hombres, criados entre ambas culturas, podrían servir como intérpretes no solo del idioma,
sino de las mentalidades de guerra. Era una ironía histórica. Los descendientes de la traición de Guerrero podrían convertirse en la clave para terminar la resistencia que él había iniciado. Sin embargo, los hijos de Guerrero tomaron un camino diferente al que sus potenciales reclutadores esperaban. En lugar de convertirse en instrumentos de conquista, se transformaron en defensores de un concepto revolucionario para su época, la coexistencia pacífica. Los registros jesuitas del siglo XVII mencionan encuentros con descendientes del español que se volvió maya, que predicaban la unión de razas como fortaleza, no como debilidad. La influencia de Guerrero trascendió incluso su propia muerte, de maneras que él jamás habría imaginado. Los métodos de guerra psicológica que había enseñado a los mayas comenzaron a extenderse por otras regiones de América. Comerciantes y mensajeros llevaron estas técnicas hasta lugares tan lejanos como el actual México Central, donde grupos indígenas empezaron a aplicar tácticas similares contra las fuerzas españolas. Los arqueólogos modernos han descubierto evidencias fascinantes de esta transferencia de conocimiento. En excavaciones recientes en Chiapas y Guatemala, se han encontrado armas modificadas según diseños que combinan técnicas europeas y americanas. Puntas de lanza forjadas con métodos españoles, pero adaptadas para penetrar armaduras específicas. Escudos diseñados para deflectar disparos de arcabuz. Trampas que aprovechaban las debilidades que Guerrero había identificado en las formaciones militares españolas. Pero tal vez el descubrimiento más extraordinario, relacionado con el legado de Guerrero, se produjo en los años 90 del siglo XX. Un equipo de antropólogos, trabajando en la península de Yucatán, encontró lo que parecía ser un manual de guerra, escrito en una mezcla de español primitivo y jeroglíficos mayas. El documento, fechado alrededor de 1540, contenía diagramas detallados de tácticas militares, mapas de rutas de escape y, más sorprendentemente, reflexiones personales sobre el significado de la lealtad y el concepto de patria. Aunque no se puede confirmar definitivamente que Guerrero fuera el autor de este documento, los expertos en escritura antigua han identificado patrones que sugieren la participación de alguien con educación militar europea y profundo conocimiento de la cultura maya. Si realmente fue obra de Guerrero o de sus hijos, representaría el primer tratado militar bicultural de la historia americana. Los efectos de la resistencia organizada por Guerrero se sintieron mucho más allá de las fronteras de Yucatán. Los informes que llegaban a España describían una situación que desafiaba todo lo que se sabía sobre la conquista de América. Por primera vez, los nativos no solo resistían, sino que aprendían y se adaptaban más rápido que los propios conquistadores. Esta situación provocó debates intensos en la corte española. Algunos consejeros reales llegaron a sugerir que tal vez el enfoque de conquista total debía ser reconsiderado. Proponían estrategias de asimilación gradual, tratados de paz e incluso matrimonios políticos entre nobles españoles y líderes indígenas. Era una propuesta revolucionaria que, de haberse implementado a gran escala, podría haber cambiado completamente la historia de América. Sin embargo, estos debates llegaron demasiado tarde. Para entonces, el patrón de conquista violenta ya estaba demasiado establecido en otras regiones. Yucatán se había convertido en una anomalía histórica. El lugar donde un español había demostrado que era posible otro tipo de encuentro entre culturas, basado en el respeto mutuo y la integración genuina en lugar de la dominación. Los descendientes de Guerrero continuaron influyendo en la región durante generaciones. Algunos se convirtieron en mediadores entre comunidades españolas y mayas, ayudando a resolver conflictos que de otra manera habrían terminado en violencia. Otros mantuvieron viva la tradición militar de su ancestro, pero la transformaron en una filosofía de protección comunitaria en lugar de guerra ofensiva. Una de las historias más conmovedoras de esta época es la de María Guerrero, supuesta bisnieta de Gonzalo, que en 1625 logró negociar la liberación de un grupo de colonos españoles capturados durante una revuelta menor. En lugar de ejecutar a los prisioneros según las costumbres de guerra tradicionales, los liberó a cambio de que sus captores españoles prometieran respetar ciertos territorios sagrados mayas.
Fue un acto que demostró cómo el legado de comprensión cultural de Guerrero había evolucionado hacia algo completamente nuevo. La verdadera magnitud del impacto de Guerrero solo se hizo evidente siglos después, cuando los historiadores comenzaron a comparar la conquista de Yucatán con otros procesos coloniales en América. La resistencia prolongada había permitido que muchas tradiciones, conocimientos y estructuras sociales mayas sobrevivieran de una manera que no fue posible en otras regiones. Hoy, cuando caminamos por ciudades como Mérida o Cancún, estamos viendo el resultado final de una historia que comenzó con la decisión de un marinero náufrago de abrazar una cultura diferente en lugar de rechazarla. La península de Yucatán conserva una identidad cultural distintiva que es testimonio viviente de que los encuentros entre civilizaciones no tienen que terminar en la aniquilación de una de ellas. La historia de Gonzalo Guerrero nos enseña que cada uno de nosotros enfrenta momentos decisivos donde debemos elegir entre el miedo a lo diferente o la valentía de construir puentes. En un mundo que a menudo parece dividido por diferencias culturales, religiosas o nacionales, su ejemplo nos recuerda que la verdadera fortaleza viene de nuestra capacidad de encontrar humanidad común más allá de las fronteras artificiales que creamos. Guerrero tomó la decisión más radical posible: no solo vivir entre sus antiguos enemigos, sino defenderlos como familia. Esa elección cambió el destino de una civilización entera y demostró que el amor puede ser más poderoso que el odio, la unión más fuerte que la división. Su legado nos desafía a considerar cuáles son nuestras propias lealtades más profundas y si estamos dispuestos a defender la dignidad humana sin importar de dónde venga. Al final, Gonzalo Guerrero no fue el traidor que condenó a España a perder una batalla. Fue el visionario que demostró cómo dos mundos podían fusionarse para crear algo más hermoso y resistente que cualquiera de ellos por separado.